Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de cálculo diferencial o cálculo 1. Hoy con el tema derivada de arcocoseno. Miremos el ejercicio que nos atañe en el día de hoy que dice. Dice lo siguiente. Y es igual a arcocoseno de coseno de 6x a la 3. Como se pueden dar cuenta, estamos frente a una función trigonométrica inversa como lo es el arcocoseno. Para tales efectos vamos a recordar que arcocoseno se puede representar también de la siguiente manera. Nosotros tenemos en general arco coseno de u. Esto es igual también a decir coseno a la menos 1 de u. Son dos escrituras diferentes, pero realmente significan lo mismo. Coseno a la menos 1 de u. Bueno, ya la diferencia de la escritura radica con el autor que nos estemos identificando. Vamos a reescribir nuestro ejercicio con la segunda escritura. Procedemos entonces y quedaría de la siguiente manera. Lo reescribimos y queda y es igual a coseno a la menos 1 del coseno de 6x a la 3. Le hemos dado la segunda escritura y podemos observar que es una escritura mucho más sencilla, mucho más simple, simplificada, y ya en este momento podemos comenzar a enunciar la derivada para hallarla. Quedaría de la siguiente manera. Derivada de y con respecto a x va a ser igual a la derivada con respecto a x del coseno a la menos 1 del coseno de 6x a la 3. Ya tenemos enunciada la derivada para comenzar a hallarla y observamos que tenemos coseno a la menos 1 del coseno de 6x3. Derivada del coseno a la menos 1, para hallar esta derivada conocemos una regla que dice lo siguiente. En general la regla dice lo siguiente. Dice, derivada con respecto a x del coseno a la menos 1, en general de u, esto es igual a menos la derivada con respecto a x de u sobre la raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado. Es la regla que me permite ya la derivada del coseno a la menos 1 o del arcocoseno. Vamos a aplicarla de manera detallada, paso a paso, en el presente ejercicio. Y en ese orden de ideas tendríamos lo siguiente. Al aplicarlo tenemos que identificar cuál es nuestro u. Nuestro u en este caso sería el coseno de 6x, coseno de 6x a la 3. Entonces este sería nuestro u y tendríamos menos la derivada con respecto a x, está molestando el marcador, menos la derivada con respecto a x del coseno de 6x a la 3. Bueno, aquí tenemos, el marcador está molestando un poco. Toda esta expresión sobre, de acuerdo a la regla que tenemos, sería la raíz cuadrada de 1 menos el argumento al cuadrado. ¿Cuál es el argumento? Coseno de 6x a la 3 al cuadrado. Entonces hacemos la elongación de estas dos líneas y tenemos que esto es la derivada de y con respecto a x. Vamos aplicando la regla de manera detallada, paso a paso. ¿Qué tenemos aquí en el numerador de este racional? Derivada del coseno. Vamos a recordar que me dice en general la regla para hallar la derivada del coseno. Dice en general lo siguiente. Derivada con respecto a x
del coseno de u. Esto es igual a menos el seno de u por la derivada con respecto a x de u. Esta es la regla que me permite ya la derivada del coseno. Vamos a aplicarla de manera detallada paso a paso. Y tendríamos menos, vamos a abrir un signo de agrupación para tener claro todos los procesos. Derivada del coseno, recuerden que es menos seno. Estaría menos el seno de 6x a la 3. 6x a la 3. Por la derivada con respecto a x. Por la derivada con respecto a x. Miren que me dice que derivada de u. ¿Y cuál es nuestro u? En este caso sería 6x3. 6x a la 3. Toda esta expresión sobre la raíz cuadrada de 1 menos, aquí tenemos coseno de 6x a la 3 al cuadrado, nos quedaría entonces coseno, bajamos el 2 al cuadrado de 6x a la 3. Y esto es la derivada de y con respecto a x. Aquí estamos haciendo el ejercicio, un ejercicio muy sencillito, paso a paso, aplicando las reglas pertinentes. Acá nos encontramos ahora aquí en el numerador de este racional, que nos toca ya la derivada de 6x3. ¿Pero qué es 6x3? Derivada de una constante por una variable. Entonces recordemos la regla que me permite hallar la derivada de una constante por una variable. Dice lo siguiente en general. Derivada con respecto a x de c por v, siendo c la constante y v la variable, va a ser igual a la constante por la derivada con respecto a x de la variable v. Esta es la regla que me permite hallar la derivada de la constante por la variable. Vamos a aplicarla de manera detallada, paso a paso. Tendríamos lo siguiente. Aquí resolvemos el producto de los signos de acuerdo a la ley de los signos. Menos por menos nos da más. Quedaría seno de 6x a la 3 en el numerador. Seno de 6x a la 3. Aquí en el numerador que multiplica derivada de la constante por la variable. Sería 6 por la derivada con respecto a x de x a la 3. Toda esta expresión sobre, vamos a poner aquí inicialmente, esto es igual a la derivada de y con respecto a x. Miremos aquí el radical, vamos a poner el radical y miremos la cantidad subradical. Aquí la cantidad subradical tenemos algo muy especial, algo que dice 1 menos coseno cuadrado de 6x3. Cuando nosotros vemos esa expresión, nos damos cuenta que estamos frente a una identidad trigonométrica. Entonces recordemos de dónde sale esta identidad trigonométrica y a qué equivale. Nosotros tenemos la identidad trigonométrica fundamental que dice lo siguiente. Dice seno al cuadrado en general de u más el coseno al cuadrado de u, esto es igual a 1. Esta es la identidad trigonométrica fundamental. Hacemos proceso de transposición de términos y decimos lo siguiente. 1, para despejar y dejarla idéntica como está ya, decimos, dejamos en el miembro derecho 1 menos el coseno al cuadrado de u. Esto es igual a seno al cuadrado de u. Entonces nos damos cuenta que a partir de la identidad trigonométrica fundamental obtenemos esta 1 menos coseno cuadrado de u es igual a seno cuadrado de u. Entonces reemplazamos la equivalencia y tendríamos que, en vez de poner 1 menos coseno cuadrado, ponemos seno cuadrado. Ponemos seno al cuadrado, en este caso de 6x3. De 6x3. Bueno. Vamos a particionar el tablero para obtener mayor espacio de trabajo.
Y observamos en el numerador del racional que nos toca hallar ahora la derivada de x3. ¿Qué es x3? Una variable. La derivada de la potencia de una variable. Recordemos esta regla de derivación que dice. En general dice lo siguiente. Derivada con respecto a x. Digamos de a a la n. Siendo a una variable es igual a n que multiplica a la n menos 1. Vamos a aplicar esa regla de manera detallada, paso a paso, aquí en la parte superior. Y tendríamos seno de 6x3. Sería seno de 6x a la 3. Por derivada de x3, de x a la 3 sería 6 por 3 que multiplica a x a la 3 menos 1. Toda esta expresión sobre. Aquí tenemos que observar, en el denominador del racional tenemos un radical. El índice de radical es 2 dado que es raíz cuadrada y la cantidad subradical está elevada a la segunda potencia, o sea, al cuadrado. Por lo tanto, podemos eliminar el radical y podemos eliminar el cuadrado. Y en ese orden de ideas me quedaría en el denominador del racional, simplemente quedaría seno de 6x a la 3. Y esto aquí es igual a la derivada de y con respecto a x. Ya el ejercicio está tomando rumbo. Observamos que aquí en el numerador tenemos seno de 6x3 y en el denominador seno de 6x3. Cuando dividimos cantidades iguales, eso nos va a dar siempre 1. O lo que es lo mismo, simplificamos, eliminamos en el numerador seno de 6x3 y en el denominador seno de 6x3. Seno de 6x3 sobre seno de 6x3 nos da 1. Y ahora resolvemos las operaciones indicadas. Aquí tenemos un producto indicado y tenemos una diferencia en el exponente. Vamos a resolverlo y de esa manera obtendríamos el resultado. Tenemos que la derivada de y con respecto a x va a ser igual 6 por 3, 18, x a la 3 menos 1, x a la 2. 18x a la 2. Vamos a subrayar este resultado. Vamos a subrayar este resultado en una cuadrícula rectangular, como es nuestra costumbre. Y de esta manera podemos observar que hemos llegado al resultado de dicho ejercicio. Hemos hallado la derivada de arcocoseno del coseno de 6x3. En este caso nos dio 18x2. Un ejercicio sencillito, lo hemos hecho de manera detallada, paso a paso, sin omitir nada, y llegamos al resultado. Siempre, como es costumbre, en el margen derecho del tablero voy tomando nota de cada una de las reglas o propiedades que en el momento oportuno se hicieron necesario que recordáramos para poder justificar cada uno de los pasos. Muy bonito ejercicio. Jóvenes, no siendo más el motivo de la presente, los invito a que se suscriban a mi canal Profe Janiver Chartuni, en el cual encontrarán una variedad de temas en el área de las matemáticas y física, desde el bachillerato hasta la universidad. Recuerden darle manito arriba y campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que permanentemente estoy subiendo a mi canal. Y de esta forma sean ustedes los principales beneficiados en dichas actualizaciones. Compártanlo con sus amigos, familiares y amistades, para que igual que ustedes también se beneficien de esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Janiver Chartuni Flores. Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam aleikum. Salam aleikum. Recuerden, desde Barranquilla, Colombia, para el mundo entero, Profe Janiver Chartuni.